queridos. ¿Cómo están ustedes? Un abrazo grande a todos los que estén ahí ya conectados. Me dan un segundo, voy a llamar a mi hermana María Angélica para que también se conecte desde allá de Santiago. Saludo mientras tanto ahí a mi querida hermana Francisca Muñoz, que está conectada de Cherquenco. Yaquita Burgos desde allá de Vilcún. ¿Cómo estás, querida? Mi hermana Verena Cortés de Lonquimay. Lisette de Vilcún también está conectada, buen día. Patricia Vera Cifuentes desde Lonquimay también conectada. Aló, hermana querida, buen día. Buenos días, buenos días. Bien, aquí, bien, ya partimos ya el devocional, así que un abrazo grande para usted. Que este sea un día de bendición en su vida, querida. Voy a dejar el teléfono aquí al frente, ¿ya? Ahí está nuestra amada hermana María Angélica. Así que la saludamos, la bendecimos en estas mañanas. Saludo a mi hermana Edith Sandoval, también de allá de Codingüe, cerca de Vilcún. Mi hermana querida Elena López Rojas, bendiciones desde allá de la ciudad de Victoria. Cristian Candia, muy buenos días, hermano, buenos días, querido pastor. Dice bendiciones, Cristiancito, un gran abrazo, hermano querido. Claudita Muñoz, buenos días allá en Puerto Montt. Alejandro Sangüesa desde Temuco, un abrazo querido. Mi hermana Alicia Martínez de Temuco, mi hermana Eliana Contreras desde allá desde San Patricio, mi hermano Luis Muñoz de San Patricio también, un abrazo. César Antonio Parra Lobos, buenos días pastor y hermanos, muy buenos días César, un abrazo grande querido, bendiciones. Les bendecimos esta mañana, queridos, un buen día para seguir buscando del Señor, un buen día para seguir disponiendo nuestros corazones. Esta es nuestra constante. Siempre tener nuestros corazones rendidos al Señor, que nuestra búsqueda sea siempre constante para que podamos accesar a la realidad que tenemos hoy día en Cristo. Así que les bendigo, queridos. Voy a compartir algo. En la mañana estaba meditando acá antes de comenzar, siempre yo me levanto un poco más temprano. Y bueno, yo me recordaba lo que ministrábamos ayer en la mañana acerca de Primera de Pedro, acerca de lo que profetizaron, ¿no es cierto? Voy a leer el versículo, Primera de Pedro capítulo 1. Gracias, Señor. Yo leí ayer 1 Pedro 1, 10 al 12. Lo voy a leer nuevamente y vamos a ir a un punto esta mañana con esto. Lo dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino que para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué maravilloso, qué extraordinario. Amados, yo siempre lo digo, creo que todos estamos en un proceso de estar experimentando la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. Creo que nadie de nosotros está en pleno, en todo, completamente, algo que Dios me estaba inquietando también de hablar. Seguramente en Cristo, en la plenitud que tenemos, nadie está ya completamente satisfecho. Hay tanto por vivir. Y me llama tanto la atención cuando dice aquí que te anuncian de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los sufrimientos de Cristo terminaron en la cruz del Calvario. Jesús sufrió, fue perseguido, Jesús fue castigado por nuestro pecado. De hecho, la Escritura lo dice y aquí está claramente expresado en el libro de Isaías. El profeta habló acerca de los sufrimientos, los padecimientos que Cristo iba a tener, cómo el castigo de nuestra paz iba a ser sobre Él, cómo, queridos y amados, dice que Él cargaría todas nuestras dolencias, queridos, y dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Hay un propósito extraordinario en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que culmina con la muerte de Cristo, y la resurrección de Cristo nos accesa a todos a estos tiempos de gloria. Dice las glorias que vendrían tras ellos. Y yo les decía, no hay menos para nosotros que tiempos de gloria. La obra de Cristo nos accesa a una plenitud del Padre en nuestra vida. Todo lo que el Padre prometió en la Escritura se cumple en Cristo.
Y a todo eso tú accesas por un medio que se llama por medio de la ley de la fe, por medio de la fe. Es cuando le creemos a Dios, cuando le creemos a su palabra, que nosotros accesamos a esta plenitud. Y cuando dice, cuando habla aquí las glorias que vendrían tras ello, está anunciando que después de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, querido, todos los que creemos en Él volvemos al lugar de origen. La palabra que usa aquí acerca de esta gloria habla exactamente de eso, de volver a la condición en la que antes estabas en Dios mismo. ¿Se acuerdan que la otra vez estuvimos viendo cómo Jeremías 1, 4 y 5 habla de que el Señor nos habla y nos dice, antes de que te formase en el vientre te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones? Hay un estado en el cual nosotros nos encontramos en Cristo, que es en el punto de origen. Lo veíamos el día domingo. El Salmo 87 dice que en el Señor están nuestros orígenes. Entonces hay una plenitud que tú y yo podemos vivir tal cual fue en el origen. Y esto ya rompe un poco la cabeza. ¿Cuál es nuestra problemática? ¿Por qué yo no estoy disfrutando la plenitud? ¿Por qué yo no estoy, lo he hablado yo estos días, por qué si la perfecta voluntad de Dios es que yo camine en salud, no lo estoy haciendo? ¿Por qué si la perfecta voluntad de Dios es que yo camine en prosperidad, no lo estoy viviendo? ¿Por qué si Dios quiere lo mejor para mí, yo no lo estoy viviendo? ¿Por qué si Dios quiere lo mejor, lo hablaba ayer un poco yo en la casa de iglesia, ¿por qué si Dios quiere lo mejor para mi matrimonio, no lo estoy viviendo? ¿Por qué si Dios quiere lo mejor para que yo disfrute de mi vida, no lo estoy experimentando? Amados, y ese es el punto de la fe y de la revelación de lo que la palabra de Dios promete para nuestra vida. Y creo que en eso sí tenemos que profundizar. Corremos tan raudos por el sistema, por el mundo, por la información, amados, pero creo que viene un tiempo de que usted y yo nos detengamos y realmente tengamos un punto de comunión profunda con el Señor. Me acordaba anoche meditando un poco acerca de estas mismas cosas, como cuando la Escritura habla en Eclesiastés, dice que hay más sabiduría, y esto no tiene, es típica palabra de funeral, pero dice, hay más sabiduría en la casa del luto que la de la fiesta, dice. Hay más, mira lo que dice la Biblia ahí en Eclesiastés, hay más sabiduría, lo estoy parafraseando, hay más sabiduría en la casa del luto que en la casa de la fiesta. ¿Por qué habla de esas cosas? Porque en la casa de la fiesta todo el mundo está eufórico y está celebrando y está activado en todas las cosas, que no hay ningún punto de meditación en la vida. Voy a solucionar un problema que me está dando aquí la cámara. Está vibrando, pero ya se me fue ahí súper. Discúlpenme, queridos. No me había dado problema estos días. Sé que igual se escucha, pero gracias, Señor. Ahí sí que se solucionó, creo. Entonces estaba diciéndoles yo que en Eclesiastés habla que hay más sabiduría en la casa del luto que la de la fiesta. ¿Por qué? Y yo lo pensaba la otra vez. Claro, en la casa de la fiesta, cuando tú estás en una fiesta, en una celebración y estás activado en un montón de cosas, ¿no es cierto? Estás corriendo, y creo que eso es lo que nos pasa a diario. Estamos tan llenos de cosas que no hay un punto de meditación y de parar en mi día. En cambio, cuando usted y yo hemos ido a un funeral, en general la gente, ¿qué es lo que hace en el funeral? Está en silencio y está meditando, y estás viendo qué pasó, cómo fue la vida. Y muchos de nosotros cuando vamos a un funeral pensamos, bueno, un día yo también voy a estar en un cajón, un día yo también voy a irme de esta tierra. Y a veces empieza a meditar uno, ¿qué he estado haciendo? ¿Qué ha pasado con mi vida? ¿Cómo han estado mis decisiones? ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué hay más sabiduría en la casa del luto que la de la fiesta? Porque hay una pausa que tú haces a tu vida, en la cual te das el momento de meditar. Y yo quiero incentivarte a esto. Hay una plenitud que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús, y muchas de las cosas que el Padre tiene para nosotros no las estamos viviendo porque no estamos teniendo momentos de pausa en nuestra vida. Yo te quiero dar un consejo esta mañana. Para de correr un poco. Yo esto lo he hablado otras veces. Para de correr un poco. Siempre tomo como ejemplo a Jacob, que iba corriendo. ¿Cómo corría Jacob? Huyendo de su hermano, pero iba corriendo, yo digo, iría corriendo como un loco porque lo querían matar, su hermano lo quería matar.
Y en esa carrera loca de Jacob se cansó y durmió, y se acuerda que puso ahí una piedra como cabecera. ¿Cómo estaría de cansado? Y ahí soñó. Tuvo una visión en donde veía una escalera que tocaba el cielo y la tierra y ángeles que subían y bajaban, y despertó asombrado, temeroso, y dijo: esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. En esa pausa que él se hizo de dejar de correr, fue consciente de la realidad espiritual en la que él se encontraba. No que ese era el lugar específico. Lo que pasó, que fue el momento específico en que él dejó de correr, en lo que lo hizo consciente de su realidad. Él ungió ese lugar con aceite. Él pactó con Dios en ese lugar. No es un lugar físico, queridos. Fue la pausa que él hizo de dejar de correr la que le permitió ser consciente de que Dios estaba ahí. Dijo: esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Queridos, la Escritura habla en Juan 1:51 y habla de que Jesús dice que es la escalera entre el cielo y la tierra, lo dice en la NTV. Y ángeles suben y bajan sobre él. Tú y yo necesitamos ser más conscientes de nuestra realidad espiritual. Amado, no corras tanto. No corras tanto en el ajetreo del día. Y yo te pido que esta mañana, y es más, debiéramos aprovechar cada instancia, cada día que hacemos devocional, de tener una pausa. Tener una pausa en nuestro correr para realmente poder escuchar a Dios y ser conscientes de nuestra realidad espiritual. Son tiempos de gloria. Tal vez tú y yo no estamos viviendo en la plenitud de estos tiempos de gloria porque corremos como unos salvajes, que hay que hacer esto, que hay que hacer esto otro. O a veces estamos tan preocupados de las preocupaciones que tenemos, y yo siempre digo, a veces estamos tan preocupados como si el preocuparnos nos solucionara los problemas. Yo ya lo he descubierto en mi vida, tengo 52 años y he descubierto que por mucho preocuparme no se soluciona nada. Lo único que logré con preocuparme es desgastarme, es estresarme, es sufrir. Para un poco. Paremos un poco y conozcámosle a Él. Paremos un poco y tengamos una pausa, querido, en nuestro día a día. Aprovecha cada mañana, parte tu día con una pausa delante del Señor. Seamos gente sensible a nuestra verdadera realidad espiritual. Es ahí en esos puntos de meditación. La palabra le dice, el Señor le habla a Josué, le dice: medita de día y de noche, habla la palabra, medita en ella. Y prosperarás en todo lo que hagas, o tendrás éxito en todo lo que tú hagas. Querido, una pausa la que tú necesitas, una pausa la que yo necesito en mi vida y mi ajetreo de seguir corriendo como el sistema me exige. Tal vez de seguir corriendo porque quiero la solución a mi problema económico, quiero la solución a mi problema de salud, quiero mi solución a mi problema de esto y de esto otro. Querido, ¿por qué no haces una pausa y te das el tiempo de tener una intimidad con el Señor? La Escritura, y con esto termino esta mañana, que es la palabra en base a la cual yo te he estado ministrando todo el rato, y es el Salmo 46, versículo 10. Dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Él lo va a hacer. Dice la Escritura que toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Pero el consejo aquí en el Salmo es: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Yo le he venido hablando estos días, amados, no necesitas ya estás muy lleno de información, de saber acerca de Dios. Y yo te he dicho, Dios quiere que tú lo conozcas, porque el conocerlo te trae la revelación, y al tener la revelación de al conocer su corazón y creerle a Él, es que tú vas a vivir en la manifestación de estos tiempos de gloria. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. El pueblo de Israel corrió siempre como unos locos. E incluso la Escritura le dice a su propio pueblo: mi pueblo pereció, dice, por falta de conocimiento, no de saber de Dios. El pueblo de Dios se sabía el Pentateuco de memoria a los 12 años. No, era porque no le conocían. Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere que yo le conozca. Pero, querido, necesitas poner una pausa
y que tu mente no te distraiga tanto. Aprende a apartar tiempos en silencio en tu vida. Yo descubrí algo en el Nuevo Testamento. Los desiertos del Nuevo Testamento no son los desiertos del Antiguo. A veces se habla tanto del desierto en la iglesia que lo encuentro tan terrible, porque el otro día escuchaba por ahí un predicador que decía, el desierto fue parte del diseño de Dios para preparar a su pueblo. Mentira, nunca fue ese el diseño de Dios. El desierto fue por la dureza del corazón de ellos. Dios les dio ese camino por el desierto que era un camino en donde iban a estar menos expuestos a sus enemigos. Por eso Dios los envió por ahí. Ese era el propósito de Dios, que sus enemigos no entorpecieran su llegada a la tierra prometida. Pero la dureza del corazón de ellos fue que los mantuvo 40 años en el desierto, y se hacen tremendas enseñanzas de esos 40 años. Querido, si nunca fue el propósito eterno ese. Yo una vez Dios me hablaba acerca de los desiertos, y los canutos los evangélicos tenemos esa tendencia que el desierto, queridos, vea y lea el Nuevo Testamento. Los desiertos eran lugares que Jesús se apartaba a tener comunión con el Padre. Ten tiempo de intimidad. Un desierto, Jesús se apartaba, usted vea, Jesús es nuestro ejemplo, se apartaba a tener tiempos de intimidad con el Padre. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. En la Nueva Biblia Viva, el mismo versículo 10 dice, silencio, sepan que yo soy Dios. Todas las naciones del mundo me honrarán. Entonces, amados, queridos, estad quietos. Silencio. Bájale el volumen a tu acontecer diario, a tu trabajo, a tu enfermedad, a tu problema económico, a tu problema matrimonial, a tu problema con los hijos, a tu problema en el trabajo. Bájale el volumen a eso. Estad quieto, silencio, silencio. Silencio, iglesia, silencio, para que escuchemos a Dios, que lo único que anhela y desea por medio de Cristo es que accesemos a una plenitud. Silencio, iglesia. Ten tu tiempo de intimidad. Jesús, cuando enseña de la oración, dice, entra en tu lugar secreto. Cerrada la puerta, ten comunión con Él. Silencio. Estad quieto. Solo en ti, dice el Salmo, haya reposo mi alma. Iglesia amada, date tiempo de silencio y estar quietos en la presencia de Dios. Allí le conoceremos. Allí se nos revelará. Allí toda esa información que manejamos de la Biblia se hará vida. Pero tienes que poner una pausa. Deja de correr y date un momento en tu día de estar realmente a solas con Él y conocerle, porque son tiempos de gloria. Les bendigo, les amo, que tengan un extraordinario día. Y no te olvides, iglesia, es un clamor del Espíritu este. Silencio, estad quietos, reconócele, conócele a Él. Gracias, Padre, que tengas una mañana provechosa y que aprendas a cultivar y tener esta disciplina de vida espiritual. De cada instante que puedas, date un tiempo de estar quieto y conocerle a Él. Les amo, les bendigo, queridos, que tengan un precioso día jueves. Ahí estaremos conectados nuevamente mañana por la mañana con este devocional, pero aprovecha bien tu tiempo. Un abrazo grande, muy bendecidos.